Hoy es miércoles 19 de marzo de 2025, una fecha especial en la que recordamos la figura de San José y hablaremos sobre la importancia de la fe y la esperanza que emergen de los relatos bíblicos de este día. Nuestro camino nos lleva a descubrir cómo la historia de David y el profeta Natán, la valentía de Abraham y la obediencia silenciosa de José se unen para entregarnos valiosas claves espirituales. Se trata de un viaje en el que confluyen promesas eternas, gestos de fidelidad y la silenciosa fuerza del amor paternal que acoge y protege. Hay algo profundamente impresionante cuando se contempla la promesa que Dios le hace a David. La fuerza de esa promesa trasciende el tiempo y late en cada generación como un símbolo de esperanza infinita. David no se imagina lo lejos que llegarán esas palabras divinas, tan solo sabe que vive un instante de intimidad con Dios, en medio del cual recibe una bendición que marcará el devenir de su linaje. Natán, profeta y mensajero, recibe las palabras del Creador y las transmite con la solemnidad que merecen. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Son palabras que no solo se refieren a la grandiosa estirpe real de David, sino que apuntan hacia un horizonte mesiánico maravilloso. Y de pronto, con estas palabras, comienza a notarse en el aire un hálito de promesa, como si todo se pusiera en pausa para contemplar el misterio de esa alianza imperecedera. Años después, esa promesa se hará visible. Sin embargo, antes de conocer su plenitud, seremos testigos de la fe inquebrantable de Abraham, quien recibe también un mensaje revolucionario, la promesa de que su descendencia sería incontable, aun cuando las circunstancias parecían imposibles. San Pablo, en su carta a los Romanos, describe la valentía interior de Abraham, ese hombre que decide confiar contra toda esperanza, apoyándose únicamente en la fidelidad divina. Su mundo, seguramente, no le ofrecía garantías, la edad avanzada, la imposibilidad de heredar o la duda sobre el futuro son presiones contundentes. Pero Abraham camina, firme, creyendo que Dios llama a existencia lo que no existe y hace fecundo el corazón que desea cumplir su plan. Y en ese acto de fe, Abraham se convierte en padre de la humanidad creyente, demostrando que no todo está perdido si somos capaces de ponernos en manos de quien teje la vida con hilos de amor. Es precisamente esa trama la que enlaza a David y a Abraham con José, el esposo de María. En pocas líneas del Evangelio, se nos muestra a un hombre que, al descubrir el embarazo de su prometida, experimenta una sacudida interior. No se le relatan largas explicaciones, sino un acto de infinita compasión y justicia. José no quiere exponer a María a la vergüenza ni al castigo, por lo que planea dejarla en secreto, incluso a costa de su propio prestigio. Sin embargo, entonces llega el toque divino del sueño, ese recurso que Dios emplea para hablar al hombre silencioso y atento. Un ángel le anuncia que no tenga miedo de recibir a María, porque lo que hay en ella proviene del Espíritu Santo. ¿Qué hace José? Cree, sencillamente cree. Toma a María como esposa, sin exigir más explicaciones ni garantías. Ese acto de fe, parecido al de Abraham, lo convierte en el custodio silencioso de la promesa que Dios le había hecho a David y al mundo entero. De pronto, la historia adquiere una tonalidad más intensa. José, un humilde carpintero, hace posible que Jesús sea reconocido como parte de la dinastía de David, cumpliendo a cabalidad la revelación antigua. Se podría decir que ese pequeño sí de José, pronunciado en la discreción de lo cotidiano, sostiene la salvación de la humanidad. Su obediencia activa es una joya espiritual, no se limita a aceptar en teoría, sino que lo demuestra al proteger al niño de las amenazas, al formar parte de la huida a Egipto, al establecerse en Nazaret y, seguramente, al enseñar a Jesús un oficio, a rezar, a convivir en la sinagoga y a amar las Escrituras. Sin discursos pomposos, su sola presencia es un ejemplo de servicio amoroso y de fe sumamente práctica. En ese sentido, la figura de José nos reta. ¿Cómo respondemos nosotros cuando las señales de la vida apuntan a un proyecto que no entendemos? A él le bastó un sueño y la convicción de que Dios había hablado. No cuestionó, dio un paso al frente,
se despojó de miedos y prosiguió caminando, con María a su lado y el niño en sus brazos. Esa clase de fe es la que revitaliza todo nuestro ser, la que nos hace creer en un futuro lleno de esperanza, incluso en medio de la incertidumbre. La vida actual pocas veces nos pide huir a Egipto, pero si nos pone delante pruebas diarias, la preocupación por la familia, el trabajo, la comunidad. Y en tales momentos, la respuesta de José sigue siendo un faro: acoger, amar, confiar y proteger lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A lo largo de esta jornada, es imposible no dejarse fascinar por la conexión que existe entre las palabras dirigidas a David, la fe de Abraham y la obediencia de José. Cuando el Señor prometió la perpetuidad del trono de David, marcaba un destino que desembocaría en Cristo, el Salvador. Abraham, convencido de que Dios le daría descendientes tan incontables como las estrellas, dejó escrita una página inolvidable de esperanza contra toda lógica. Y José, silencioso en los textos bíblicos, pero grande en obras, sumó su confianza para que la historia culminara en el nacimiento de quien nos rescata del pecado y abre la puerta de una alegría inagotable. La fecha de hoy, dedicada a recordar a quien la tradición califica de hombre justo, también nos invita a reflexionar sobre cómo la fe se forja en el silencio, en la obediencia discreta y en el servicio cotidiano. Quizás sea eso lo más conmovedor de la historia de José: no lo vemos alzando la voz o imponiendo sus criterios, sino cuidando lo esencial en las sombras. Y ese cuidado es el mismo que se nos pide a nosotros para que el amor brote y la salvación sea una realidad viva en nuestro entorno. A veces podemos creer que no tenemos la elocuencia de un profeta o la relevancia de un rey, pero la humanidad necesita, hoy más que nunca, personas que se atrevan a confiar, a amar y a obedecer a Dios en lo pequeño y en lo grande. La reflexión final de este día es la siguiente: San José nos enseña que no se requiere un poder terrenal para cumplir la voluntad divina, sino la disposición interior de quien dice sí a la voz de Dios. Su ejemplo nos muestra que, a pesar de las tormentas de la vida, la fe es la barca que nos mantiene a flote y nos lleva a puerto seguro. Igual que Abraham, necesitamos creer incluso cuando las circunstancias externas parezcan decir lo contrario. Igual que David, hemos de abrazar una promesa que supera nuestra comprensión y nuestra historia personal. Y, como José, cuando sintamos que el desconcierto golpea a la puerta, habrá siempre un sueño que ilumine nuestro interior, un mensaje divino que susurre "no temas" y una certeza de que, por complicado que parezca, Dios sabe lo que hace y nunca nos abandona. Así cobramos fuerza y esperanza para seguir adelante, honrando el legado de quienes confiaron antes que nosotros y celebrando que, en la fe, encontramos la respuesta capaz de sostenerlo todo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.